Cuando la mayoría de la gente imagina casas embrujadas, piensa en edificios viejos y espeluznantes llenos de telarañas y sombras. Lo que pocos imaginan son comediantes legendarios de stand-up, públicos que no paran de reír y Pauly Shore. Pero eso cambia ahora mismo, porque hoy vamos a echar un vistazo a la historia de la casa embrujada del Comedy Store. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, por favor, deja un comentario y dinos sobre qué otros lugares sobrenaturales te gustaría escuchar. Prepárate para asustarte y divertirte. Aquí vamos. Para quienes no lo sepan, el Comedy Store es posiblemente el lugar de comedia más grande y culturalmente significativo en la historia de Estados Unidos, quizá incluso del mundo. Fundado por los comediantes Sammy Shore y Rudy DeLuca, abrió en abril de 1972. Y si el nombre Sammy Shore no te suena, está bien. Pero dato curioso, él es el padre del comediante favorito de todos de los años 90, el extraordinario Pauly Shore. Así es, el mismísimo El Comadreja. Mitzi Shore, madre de Pauly, fue la famosa creadora de estrellas de la comedia en Los Ángeles por casi toda su vida. Con Mitzi al frente, el Comedy Store fue semillero de destacados y queridos comediantes. Es complicado explicar la importancia de ese lugar, pero como decidimos hacer este video, lo intentaremos, sin un orden específico. Algunos que iniciaron ahí son Richard Pryor, Robin Williams, Chevy Chase, Jerry Seinfeld, Jim Carrey, Rosenbar, Jay Leno, David Letterman, Andy Kaufman, Gary Shandling, Michael Keaton y Whoopi Goldberg. Y prácticamente cualquier otra persona que alguna vez tomó un micrófono para descargar sus ansiedades ante una audiencia de manera humorística. Piénsalo como el Super Bowl de los comediantes, cada noche, toda la noche. Como si no fuera suficiente tener el estándar de oro en pedigrí de comedia, el Comedy Store es uno de los edificios más espeluznantes de Hollywood, supuestamente embrujado no solo por comediantes aspirantes, sino también por fantasmas reales, según sus empleados. La mayoría de estos empleados son comediantes aspirantes, pero creemos que hablan en serio. La magnitud de los fenómenos paranormales ha cambiado con los años, pero su frecuencia sigue igual, incluso hoy. Muchos dicen que el Comedy Store alberga una entidad fantasmagórica y varios fantasmas del pasado. Meseras del Comedy Store decían que al preparar mesas y regresar, las hallaban arruinadas, como si algún espíritu vengativo estuviera tratando de deshacer todo el trabajo que habían hecho, o estuviera practicando sin éxito ese truco donde jalas el mantel de todas las mesas sin mover nada de su lugar. El comediante Joey Gaynor, quien fue portero en el Comedy Store al inicio de su carrera, suele contar cómo apagaba velas y se volvían a encender ante él. Esto sugiere que sea cual sea el espíritu que ronda el lugar, realmente no le gusta estar en la oscuridad, al menos no en compañía de Joey Gaynor. En otra ocasión encontró un montón de sillas apiladas unas sobre otras en medio del pasillo. ¿Alguna persona viva apilaría sillas y simplemente las dejaría en medio de un pasillo? Bueno, tal vez. Gaynor dice que estaba solo y, si no fue él quien apiló las sillas y lo olvidó, es algo inquietante. El comediante Blake Clark, quien fue portero ahí, dice que vio un banco girar y moverse 6 metros solo, sugiriendo que los fantasmas disfrutan molestar a los porteros. Clark también dice que escuchaba golpes en el piano aunque no hubiera nadie cerca, lo que respalda esa teoría. Una vez, Sam Kinison desafió a los fantasmas desde el escenario y las luces se apagaron sobre él. No da tanto miedo como El Resplandor, El Conjuro o Casper, pero sigue siendo extraño. Miguel Becker, vicepresidente de The Comedy Store, no creía en historias de fantasmas porque provenían de personas muy creativas. Todo eso cambió cuando vio un fantasma ahí a plena luz del día. Según Becker, estaba fuera de su oficina cuando se le acercó un hombre con chaqueta de tweed como las de los años 40. El hombre pasó junto a él y entró a la oficina de Becker sin reconocerlo, lo que fue grosero, así que Becker lo siguió y encontró la habitación vacía. ¿Podría esta historia estar inventada para mantener vivo el mito? Posiblemente. Pero Becker no es de esos creativos con mucha imaginación que odia, sino un hombre de negocios con poca imaginación. Tú decides. Si crees en las historias, ¿quiénes son estos fantasmas? La respuesta común es que son comediantes que murieron en el escenario, aunque hay otras teorías.
En los años 40 y 50, antes de ser el Comedy Store, el edificio era el club nocturno Ceros, dirigido por la mafia. Música fuerte, humo y mucho alcohol. El lugar era famoso por el juego y el contrabando de alcohol, y celebridades como Tyrone Power, Betty Davis y Lucille Ball lo visitaban seguido. Incluso el famoso jefe mafioso de Los Ángeles, Mickey Cohen, era cliente habitual. Fue uno de los gángsteres más conocidos de su tiempo. Exboxeador e inmigrante de Ucrania, ascendió de guardaespaldas del sindicato a jefe del crimen en la costa oeste, y era tan ingenioso como brutal. Finalmente fue capturado, enviado a Alcatraz y tiene la interesante distinción de ser el único prisionero que alguna vez fue transferido fuera de la roca. Quizás se habría quedado si supiera que Sean Connery y Nick Cage aparecerían. ¿Y esto qué tiene que ver con los fantasmas? Supuestamente Cohen hacía negocios mafiosos en el lugar e incluso tenía una sala de tortura y asesinatos en el sótano. Sí, es raro, pero no siempre hay espacio para una sala de tortura y asesinatos en la planta baja. A veces tienes que arreglártelas igual. Muchos creen que los fantasmas del Comedy Store son víctimas del mezclador. También se dice que hubo una clínica de abortos ilegal en el sótano. Es una acusación contra la falta de profilácticos de la mafia o el mal estado del sistema de salud. En los años 40 tú decides. Siempre visten ropa retro. Miguel Becker piensa que los otros fantasmas del lugar también son de la época de Mickey Cohen. ¿Qué otros fantasmas, preguntas? Bueno, para empezar está Gus, un fantasma que actúa como guardia de seguridad, viste ropa de los años 40 y ha sido visto inspeccionando a la multitud y vigilando el escenario, lo que sugiere que seguiremos trabajando después de morir. También hay un fantasma de un hombre con chaqueta de bombardero de la Segunda Guerra Mundial. A menudo entra y sale del escenario o bebe en la parte trasera, demostrando que la muerte no impide acumular cuentas en el bar. Tal vez por eso el fantasma del guardia sigue registrando su entrada. La mayoría de los informes dicen que estos fantasmas no son peligrosos, excepto lo que hay en el sótano. No, ese cuarto de tortura y asesinatos ya no existe. Aunque algunos comediantes hicieron que el público quisiera que siguiera existiendo, quienes saben aún temen bajar ahí solos. Las historias del sótano incluyen desde objetos peligrosos que caen hasta personas tropezando en lugares familiares. Visitantes reportan olores extraños y gritos lejanos. Nada de eso es raro en el Los Ángeles actual, pero podrían ser fantasmas. Actualmente los avistamientos son menos frecuentes. De hecho, empezaron a disminuir justo cuando las cámaras de los teléfonos celulares comenzaron a aparecer. ¿Quién lo diría? Sin embargo, las apariciones han alcanzado un estatus mítico contemporáneo. Incluso los clientes del Comedy Store han empezado a unirse a la diversión, contando sus propias historias de sucesos fantasmales en el lugar, ya sean reales o simplemente ficción. No sabemos si se busca preservar lo folclórico del Comedy Store, pero la comunidad científica lo investiga. Hace años, un investigador de fantasmas visitó el lugar e hizo una investigación que luego detalló en un largo artículo de Reddit. En ese artículo, la persona explica cómo usaron equipo científico para buscar vida extracorporal y afirma que hallaron indicios. Aventuras Fantasmales, el programa de telerrealidad, también exploró a fondo el lugar. Su seriedad al investigar depende de la perspectiva de cada quien. Llegaron con cámaras y filmaron, lo cual técnicamente es un episodio completo de televisión. Entonces, ¿qué pensar de todo esto? Bueno, los verdaderos creyentes sostienen que demasiados comediantes, empleados y visitantes han visto cosas a lo largo de los años como para que no esté pasando nada. Dicen que el lugar tiene extrañas reverberaciones psíquicas. Aunque comediantes y el local podrían usar las historias de fantasmas para publicidad, empleados y clientes no tienen tanto motivo para mentir. Jamás sabremos qué pasó realmente en el viejo local de comedia. Gracias a su escenario sencillo y empleados dedicados, este edificio ha hecho feliz a más gente que casi cualquier otro lugar. Lo siento, Disneylandia, pero es verdad. Tal vez el local de comedia sea un vínculo entre esta vida y la siguiente, y la clave para el más allá esté en sus paredes. O tal vez todos hemos estado viendo esto de la manera equivocada. Quizá el vínculo con el reino espiritual sea la risa. En lugar de depositar esperanzas en la religión, deberíamos reír más. O quizás sean los fantasmas. Tú decides. ¿Tú qué piensas? ¿La Comedy Store está embrujada? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dar like, comentar y compartir para más videos. Así es nuestra historia extraña.